Shalom a todos, Laila Tov Lekulam. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bendito Hashem para un día más de estudio del Tanaj. Damos gracias a nuestro creador, a Boreolam, porque nos permite una noche más de estudio, de esfuerzo, de descubrir secretos que están allí encriptados en el Tanaj. Bienvenidos todos, Baruch Hashem, los que lo ven en vivo y quienes también luego lo ven en YouTube. Baruch Hashem, porque en YouTube están viendo harto los videos, que bueno, Baruch Hashem, que la Torah llegue a todo el mundo. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, dedicándolo, como siempre, Bezrat Hashem, para el éxito en los negocios de Noé Pérez Muñoz, que Akash Baruj bendiga la obra de sus manos, y también de la empresa logística ATL. Muy bien, muchachos, estamos ubicados en Shmuel Bet, y hoy nos corresponde el último capítulo, Perek Kaf Dalet. ¿Listo? Capítulo 24. Hoy vamos a leer el último, bueno, a estudiar más bien el último capítulo de este libro y vamos a ponernos en contexto primero de qué es el contenido de este capítulo para luego entrar a analizarlo ya con detalle. ¿Listo? Hace una semana finalizamos los guerreros de Israel, todos los poderosos que estaban allí, los tres destacados, los gigantes que fueron acabados por estos grandes valientes del ejército de David, y aquello de la alajá que se tomó desde Betlehem, que al final David Amelech no siguió esa alajá, y eso es lo que hacía referencia al agua del estanque de Betlehem, que se refería más en una consulta lógica que mandó a hacer, referente así, quemar la cebada para pagar con lentejas, que era propiedad de los filisteos. Ok, entonces aquí ya nos estamos ubicando, es muy cerca ya del año 40 del reinado de David Amelech, ¿listo? Y nos dice algo muy interesante, empieza el capítulo 24 diciéndonos que la ira de Hashem se puso ardiente contra Israel cuando incitó a David contra ellos, ¿cierto? Y le dijo, anda y toma una cuenta de Israel y de Yehudá. De modo que el rey le dijo a Joab que se moviera por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beersheba para inscribir al pueblo y saber el número de la gente, ¿cierto? Ok. Entonces, Joab, general del ejército, le dice al rey mm, que no hay necesidad de hacerlo, que Hashem le va a dar seguramente 100 veces más de lo que tiene, pero que no se desgaste en esta orden que está dando de hacer un censo en Israel. Sin embargo, la palabra del rey fue más fuerte que la de Joab, y al final pues a Joab no le quedó de otra que ir a hacer el trabajo que le había encargado al rey. Muy bien, entonces nos sigue diciendo el Tanaj que fueron pasando por las tribus de Israel, nombra allí varias ciudades en las cuales se estuvo haciendo el conteo, desde Dan hasta Beersheba, ya sabemos que se está refiriendo pues a lo largo del territorio de Israel, y nos dice que también llegaron a Jerusalén, y este censo se demoró 9 meses y 20 días, tremendo, ¿no? Siempre el grandecito. Y nos dice que Joab entonces llega donde el rey y le da la cuenta de los hombres. Le dice que hay 800.000 hombres valientes que sacan espada, y los hombres de Judá eran 500.000 hombres, ¿sí? Y el corazón de David empezó a dar golpes después de haber contado hacia el pueblo, ¿sí? Por ello nos dice que David le dijo a Hashem que había pecado en lo que había hecho. Entonces le está pidiendo a Hashem que lo absuelva del error porque obró tontamente haber contado a Israel. Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces nos dice que Hashem se revela al profeta Gad, y el profeta Gad va donde David y le dice que Hashem le está imponiendo tres cosas para que él escoja una de ellas, ¿sí? Una de ellas a cambio de hacer un perdón por lo que había cometido David, de ir a hacer este censo. ¿Y qué fue lo que le propuso? Le dijo, primera opción, ¿listo? Número uno, que vengan 7 años de hambre en Israel. Número dos, 3 meses de huir delante de su enemigo, con ellos persiguiéndonos, o 3 días de una peste en el país, ¿sí? Entonces, el profeta Gad pues, le dice, ¿qué vas a escoger sobre esos tres castigos que Hashem ha elegido para poder expiar
por el pecado del censo. Y entonces David le dice a Gad, al profeta, que es todo muy angustioso y que él escoge mejor caer en manos de Hashem que en manos del hombre, porque Hashem sí es misericordioso a comparación del hombre. ¿Ok? Entonces, eso significa que escogió la número 3, la que duraba 3 días. Yo creo que a priori todos hubiésemos hecho lo mismo por la duración de los castigos. ¿Eran 3 años? Perdón, ¿eran 3 días, 3 meses o 7 años? Entonces, probablemente todos hubiéramos escogido un castigo de 3 días, ¿no? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó después. Nos dice que entonces salió una peste, una magafá en Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, ¿cierto? Y el ángel mantuvo alargada la espada hacia Jerusalén y murieron desde Dan hasta Beersheba 70,000 personas, ¿sí? Y nos dice entonces que en ese momento Akash Berujú empezó a sentir pesar respecto de la ciudad, respecto del pueblo, y le dijo al ángel, basta. Ahora deja caer tu mano. Y el ángel se hallaba, dice el Tanaj, en la era de Arafna Yebusi, Araún el Jebuseo. Y nos dice entonces que David mismo vio al Malach Hamavet, vio al ángel que estaba derribando al pueblo y procedió a decirle, mira, yo soy el que he pecado, ¿sí? Pero estas personas no han hecho nada. Venga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Sin embargo, pues no hubo ninguna respuesta. Pero eso nos dice que ese mismo día pasó nuevamente el profeta Gad, donde David le dijo, erige para Hashem un altar en la era de Arafna Yebusi, y David empezó a subir conforme a la palabra de Hashem, ¿sí? Entonces nos dice que Arafna miró y vio que venía el rey, venían los siervos, venía todos hacia dirección hacia él, y fue a inclinarse ante el rey. Entonces Arafna le pregunta, ¿qué vienes a hacer acá? ¿Por qué viene el rey de Israel aquí al territorio de su servidor? Entonces David le dijo, para comprarte la era a fin de edificar un altar para Shem, para que se detenga la suerte de sobre el pueblo. Pero entonces Arafna le dijo a David Amelech, no, tómela usted, señor rey, ofrezca lo que se bueno a sus ojos. Aquí está el ganado vacuno, aquí está la ofrenda quemada, todo lo que usted necesite, aquí está para que coja la leña, todo lo que usted necesite para los sacrificios. Y que Hashem se muestre complacido ante ti. Sin embargo, el rey le dice, no, no lo tienes que vender por su precio, ¿sí? No ofreceré a Hashem un sacrificio sin costo. Todo tiene que costar, todo tiene que valer. Ok, entonces David compró la era y el ganado por 50 shekalim de plata. Y David procedió a edificar allí un altar a Hashem y a ofrecer sacrificios quemados y sacrificios de comunión. Hashem empezó a dejarse rogar a favor de la tierra, de modo que hubo el azote sobre Israel. Y así cierra todo el relato de Shmuel Bet. ¿Listo? Así cierra este nuevo libro del Tanaj. Bendito sea Hashem, porque ya este es. A ver, llevamos Yehoshua, Shoftim, Ruth, Shmuel Aleph y Shmuel Bet. 5 libros del Tanaj que llevamos en estos años estudiados. Bendito sea Hashem. Eso es de un esfuerzo significativo. Una semana sí, una semana también. Estamos acá, todos haciendo esta dinámica. Bueno, muy bien. Vamos a analizar ahora sí qué hay allí detrás de este texto del Tanaj. ¿Listo? Lo primero es que nos dice que la ira de Hashem se encendió contra Israel. Pero, ¿qué sería lo que se hizo para que Hashem encendiera su ira contra nosotros? ¿No? Bueno, los Jamim lo han buscado por todo lado y consulté muchísimas fuentes, en especial a el mayor exegeta de la Torah, Rashi, y él mismo escribe en su comentario del Tanaj, no sé qué fue lo que hicieron para provocar la ira de Hashem. Entonces, digamos que aquí no tenemos un motivo claro de qué fue lo que pasó para que nos diga el Tanaj que Hashem se enojó contra Israel e incitó a David a hacer un censo que no se debía haber hecho, ¿sí? Ok. Pero sin embargo, analicemos lo que pasó a continuación. ¿Listo? Una observación especial es que este mismo relato está más adelante en Divrei Yamim, Primera Crónicas 21, del 1 al 7, con algunas variaciones también, pero por allí está nuevamente este relato. Muy bien. El Ralbak, el comentarista, nos empieza a hacer una observación, ¿sí? ¿Qué incitaría a David? Bueno, ya sabemos que fue a Kadosh Baruj Hu, pero él qué motivación tuvo para hacer un censo, ¿cierto? ¿Y por qué el censo se hizo así? Pues bueno, muy bien.
Lo primero que tenemos que saber es que Hashem nos dice que a Israel le dice el Abraham Avinu será como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra y como la arena en la orilla del mar, que no se pueden contar, ¿sí? No solamente es una metáfora en la cual está Hashem diciendo que seremos innumerables, sino también está diciendo que así no se puede contar al pueblo. Las veces que hemos tenido censos hasta ahora, hacia atrás, han sido porque acá Baruj sí lo había dispuesto, ¿sí? Sin embargo, acá no hay un motivo claro de por qué David quiere hacer un censo. Ok, pero entonces empezamos a analizar cómo se hicieron los censos anteriores y cómo se hizo este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mm, se hizo un censo en el desierto, ¿cierto? Y nos dice la Torá que cuando salimos de Misraim, eso está en la parashá de esta semana, parashá Bo, éramos 600.000 hombres, ¿sí? Después se hizo otro cuando la formación alrededor del Mishkan, parashá Midbar, 603.550. Luego hay otro más adelante, si no estoy mal si no estoy mal, es como la parasha Pekudei, al final de Vaikra, y allí está también otro número, 601.000 algo. Ok, pero siempre que se hacía un censo, la Torah nos da un parámetro, se debía tomar, esencialmente en los primeros fue un medio shekel, ¿no? Una moneda para saber que cada una de las monedas representaba una cabeza. Y así casi siempre en todos los censos se tomaba un objeto, ¿sí? Una curiosidad importante es que en la época de Shaul se hicieron dos censos. ¿Sí? Y en esa época de Shaul, en la primera vez que se hizo el censo, que él recién acababa de ser un rey, necesitaba contar cuántos guerreros tenían su ejército, se contó con guijarros, con objetos, con piedritas, ¿sí? Ok, pero luego, cuando se hizo un segundo conteo que ya él llevaba unos meses de rey, se hizo con cabezas de su propio ganado, ¿sí? De lo cual se aprende que aquel que se erige como rey tiene una gran riqueza y a sí mismo le provee una gran riqueza, porque de otra forma, pues el pueblo no lo va a seguir, el pueblo no lo va a obedecer. Entonces, ese era el parámetro. Sin embargo, acá lo que vemos es que se hizo, bueno, ¿y por qué se hace de esa forma, no? Lo que nos enseñan los jajamim es que es debido a la injara, al mal de ojo. El estar viendo a todo el mundo, eso produce envidia, eso produce mal de ojo, eso produce palabras, ¿sí? Entonces, digamos que parte de lo que tratamos de guardar los judíos es recato. Recato no estar todo el tiempo exhibicionista, ni contando, ni diciendo, porque precisamente alguien se llena de envidia y es casi siempre el que dice quererlo a uno, no el que dice odiarlo. Entonces, para que eso no pase, se deben contar en un censo con objetos a Israel, más no directamente así como a dedo, digámoslo de esa forma. ¿Sí? Ejemplo, otro ejemplo, cuando contamos para el Minyan, se dice un versículo de la Torah, Otea, Gedia, Deja, Umas Vía, Lejol, Hay, Ratzán, es del Salmo 145, y así ese versículo tiene 10 palabras, y así sabemos, Potea, Gedia, Deja, Umas Vía, Lejol, Hay, Ratzán, uno va contando en la mente. Y entonces ahí sabemos si hay minyan o no hay minyan. Ok, entonces aquí el Ralbag, cerrando un poquito, nos dice que la motivación de David fue simplemente que puso su confianza en tener un ejército numeroso, ¿cierto? Y que ningún pueblo tendría cómo hacerle frente debido a que él tenía un vasto ejército en cantidad de números. Muy bien, pero entonces ahí viene que por eso él después está componiendo en los Teilim y escribe uno, ¿no? Que las otras naciones confían en carros y confían en caballos, pero nosotros confiamos en Akash Baruj Hu, Teilim 20, ¿no? Ok, entonces ahí en ese caso, lo que nos busca decir de por qué Hashem se enoja con David, este comentarista es referente a que aunque David tenía un gran ejército, no era el ejército el que ganaba las batallas, ¿cierto? Sino simplemente era Kadosh Baruj Hu, porque teniendo uno o teniendo 800.000, como dijimos ahorita, pues no pasaba nada. El que gana las batallas es Akash Baruj Hu. Hay muchas historias, incluso en el Estado de Israel moderno, que también nos han contado cómo la diferencia de un judío contra 6 de otras naciones y gana Israel las peleas. Entonces no es la cantidad de soldados, es Boreolam. ¿Listo? Muy bien. Um, Aquí hay un medida que medida. Todos sabemos que el mundo funciona así, medida por medida.
Entonces, si recordamos un poquito, primera de Shmuel, capítulo 26, ¿cierto? Está David teniendo un diálogo con Shaul. En ese momento estaba huyendo pues David de Shaul, pero Shaul lo alcanza, se encuentran y David le dice, yo no quiero hacerle daño a usted, y le muestra que le cortó los tzitzit en una cueva y que hubiera podido asesinarlo, pero no quiso hacerlo porque él no va a levantar la mano contra el ungido de Hashem. ¿Sí? Ok, muy bien, pero hay una frase que utiliza David allá. En ese capítulo dice, ya sea que un día encuentres el fallecimiento porque Hashem lo quiera, o que Hashem incite una guerra contra ti, o Hashem incite algo contra ti, entonces tú morirás un día, pero no será jamás por mi mano. Entonces dice la Gemara, Hashem le dijo a David, ¿tú me estás llamando incitador a mí? Entonces en retribución voy a hacer que fracases también con un asunto que hasta los niños conocen, ¿cierto? Que eso ya lo sabemos, ya lo estudiamos, que fue el traslado del Aron a Kodesh hacia Jerusalén. David Amelech lo puso encima de vacas, pero eso está para cargarse en los hombros de los Kohanim, ¿cierto? Entonces, ahí está. Y también, o por otro lado, incitaré que hagas un censo, olvidando una alajá. ¿Y cuál es la alajá? Se debe contar a las personas con los dedos, ni con la mirada, sino a través de objetos, a través de piedritas. Entonces, al final, esto ahí nos empieza a aclarar. Unidad que negnidad puede ser que Hashem no se enojó propiamente con una acción de todo el pueblo, sino con recordar que David lo había llamado en el primer libro de Shmuel incitador. ¿Listo? Ok. Y recordemos que se han hecho 10 censos en la historia de el Tanakh. En un segundo ya se los leo. Estoy por acá usando mis apuntes más antiguos. Vamos a repasarlos rápidamente para enumerarlos y saber cuál es este. Muy bien, 10 censos. Tenemos el primer censo, es el descenso a Mizraim. ¿Listo? 70 almas bajaron a Mizraim. El segundo censo es la salida de Mizraim, 600.000 almas. El tercer censo son los estandartes, ¿cierto? El Barashab Midbar, 603.550. El cuarto censo fue cuando los espías, después del incidente de los espías, se hizo un censo. El número 5 lo hizo Yehoshua bin Nun. El número 6 y 7 los hizo Shaul. El número 8, ese es de que está mencionado acá, lo hizo David Amelech. Y el número 9 lo hizo Ezra Asofer cuando regresó con los cautivos de Babilonia, ¿cierto? Pero el último, el número 10, no se ha hecho todavía. Eso será, según Jeremías 33:13, en el tiempo venidero, cuando Hashem cuente a todos los que alcanzarán la Geula. Les Hashem que estemos allí en esos contados. ¿Listo? Entonces ahora sí, sigamos ya después de haber enumerado los 10 censos que están mencionados en el Tanaj. Muy bien. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Aprendemos que yo aviso una, ¿cómo decirlo? Una imitación se basó en Moshe Rabbeinu para dar una bendición para Israel. Cuando David le dice, debe censar al pueblo, Joab le responde, no, Hashem te va a multiplicar 200 veces la población actual que tienes, ¿sí? Ok, se parece a cómo Moshe Rabbeinu bendijo a Israel. Moshe Rabbeinu lo bendijo diciendo, 1000 veces será más tu número actual, en Devarim, capítulo 1, ¿sí? Y sin embargo, dice Rashi, ¿no? Aún así vemos que la bendición de Joab era mayor que la de Moshe, aunque Moshe prometió una bendición de 1000 y Joab de 200, porque fue así, ¿no? Nos está diciendo que el efecto de Moshe era 1000 sobre lo que había en ese momento, o sea, 1000 sobre lo que ya somos, pero el de Joab es una intención que sea para perpetuidad. Entonces, por eso es que dicen los Jamín, ¿no? Simplemente una nota de Rashi, es más grande la bendición, o es mayor la bendición que puso Joab sobre Israel que la que puso Moshe. Ok. Y también aquí empieza entonces que Joab pues no tenía intenciones de cumplir con esta orden, porque Joab no solamente era un hombre que era diestro en la guerra, era un Talmid Jajam. Joab era de lo más sabio, de lo más grande que había Israel, por eso tenía el cargo de general del ejército. Su sabiduría era tal que lo llevaba a estar por encima de los demás. Ok, entonces Joab nos dice el Tanaj que empezó a hacer el censo en Gad.
¿cierto? Rarísimo, porque Gad ni siquiera es de las fronteras ni de arriba ni de abajo. ¿Por qué en el territorio de Gad? Bueno, entonces recordemos, vamos a analizar. La característica especial de la tribu de Gad es que eran muy buenos en la guerra, muy, muy buenos en la guerra. Cuando ellos salían a la guerra, la tribu de Gad si mandaba 1000 soldados regresaban. Entonces no tenían bajas en combate nunca. Pero por otro lado, los de Gad, cuando salían a la guerra y mataban a sus adversarios, los descuartizaban. Esa era la señal de que en ese lado había atacado Gad. Entonces Joab dice, yo no quiero hacer el censo y debo hacer algo para no hacerlo. Se fue a la tierra de Gad a ver si los guerreros se iban a oponer a él, pero sin embargo no hubo oposición. Ahí sí recibió colaboración sin peros, porque todo el mundo respetaba tanto a David que nadie se le oponía. Entonces él esperaba hacer eso y no funcionó, ¿sí? Luego se menciona que hizo el censo en ciudades pequeñas. En el versículo 6 menciona varias ciudades pequeñas. Nos dice Rashi, ya Joab estaba dilatando el censo, tomando tiempo, quemando un poquito de días para no hacer esta transgresión sobre Israel, esperando a ver si David reconsideraba y le decía, ya, deténgase, no siga haciendo eso, pero tampoco esa orden nunca llegó, ¿sí? Nos dice algo muy importante del libro de la queda de Itzhak. Nos dice que Joab nunca contó la tribu de Benjamín ni la tribu de Leví y que incluso tabuló las cuentas hacia la loca, ¿sí? ¿Cuál sería así como la prueba, no? La prueba es que los números dieron errados. Hasta ahora ningún censo en la historia de Israel había dicho que diera un número cerrado. Siempre daba cifras, pues no en ceros, siempre daba números diferentes. Pero acá nos está diciendo el versículo 8 que encontró 800,000 de Israel y 500,000 de Yehudá. Y ahí está la segunda prueba. No solamente que dio números cerrados, sino que normalmente los guerreros de Yehudá eran un porcentaje pequeño al lado de los de Israel, ¿no? Aquí está diciendo que los de Yehudá eran más de la mitad, aparte de los que había en Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá, no? Nos está diciendo que yo aviso dos conteos distintos. Uno para presentar con datos irreales, que fue el que le pasó a David Amelech, pero tenía el real en otra tablita, digámoslo de esa forma, por si David se enojaba. Entonces vemos que en todo momento Joab intentó evitar que todo se hiciera de la forma en que ofendiera a Shem y que no se cumpliera la halajá, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos lo sabio que era Joab y lo temeroso del cielo. Ok. um, déjenme ver un momento. Ok. Listo. Hay otra enseñanza y algo que pensar, ¿no? Este mismo suceso está ya dijimos, Deborah y Amim, capítulo 21, Primera Crónicas 21, pero allí las cifras que se dan son diferentes, ¿sí? Las cifras que se dan allá no son 800,000, 500,000, allá dice que hay 1,100,000, ¿sí? O sea, la cifra no cuadra, ni sumándolos ni separándolos, ¿cierto? Entonces, dice Rashi, en la Gada de los Amoraim, se enseñó que no se contó a Leví ni a Benjamín, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, pero él tenía unas bajo la manga, ¿no? Ya dijimos que tenía dos contabilidades reales. La diferencia vendría a ser, es la edad en que se contaban los Levín, porque los Levín se contaban desde un mes para arriba. Eso está en Bamidbar capítulo 2. Entonces, ¿qué significaba eso? Que en la contabilidad paralela, más o menos, el resultado correcto era el segundo, pero que también no está bien porque da una cifra cerrada y las cifras cerradas nunca dan en Israel. ¿Listo? Eso es para resaltarlo. Otras versiones de cuánto era la cuenta real en ese momento, dice Rabbi Eliezer, que era de Israel 1,100,000 y de Yehudá 470,000. Así se daría más o menos como normalmente compensaba las cifras. Israel daba tal cantidad y más o menos el 30%, el 35% era Yehudá. Entonces así sí, más o menos vendría a ser. Muy bien, o sea, hay muchas cosas que pasaron con ese censo. Pero sigamos estudiando, ¿listo? Um,
Primera de Shmuel 26:10 nos enseña que David puso 3 maldiciones sobre Shaul, y ese es el motivo por el cual ahora el profeta Gad viene y le da 3 opciones a David. Devolvámonos un poquito y les leemos acá que dice Primera de Shmuel 26:10. ¿Sí? Porque Hashem le dio 3 opciones a escoger, porque no le dio dos, porque no le dio solo una, ¿cierto? Le dio 3 opciones. Dice así el 26:10. Ciertamente como que vive Hashem mismo le asestará un golpe, o vendrá su día y tendrá que morir, o bajará a la batalla y morirá. 3 palabras que le dijo David a Abishai cuando tenía la lanza para matarlo en el campamento y no lo mató. Entonces, como dio 3 opciones de muerte a Shaul, a Kash le devuelve ahora a David, ni a Keneged, ni a y le da 3. Tremendo, ¿no? Ya vimos cuáles fueron las 3. Ok. Mm, Aquí algo muy importante, ¿no? Esta enseñanza es muy bonita. Cuando estamos en Havdalah, ya al finalizar Havdalah, acabándose Havdalah, decimos una frase muy interesante. La dijo David Amelech y se la dijo a Naval. Él le mandó un saludo diciéndole, tú estarás en Shalom, tu casa estará en Shalom, todo lo que posees estará en Shalom. Entonces en su momento ya lo estudiamos. Eso significa, uno dice, pero ¿qué saludo es ese, no? Bueno, es un saludo increíble, porque es un augurio de salud, dinero y amor, ¿cierto? Ya lo estuvimos viendo. Tú estarás en Shalom, es que tú tendrás salud. Tu casa estará en Shalom, es que estarás con amor, con tu esposa, porque esa es la casa de uno, el hogar. Y todo lo que posees estar en Shalom se refiere a la riqueza material. Salud, dinero, amor. Eso es lo que necesitamos para estar bien en este mundo. Está insinuado en el Tanaj y lo enseñan los Jajamim. Pero traen acá otra prueba. Los castigos que le está poniendo a Shema a escoger a David es la prueba de que no tener esas 3 es un castigo, es algo que lo hace sentir a uno incompleto, es algo que lo hace sentir a uno que no está bien. ¿Cuáles son? Entonces repasémoslos. 7 años de hambre. Entonces eso se metería con el dinero. Es no tener dinero, tener hambre. Ok. O 3 meses de huir delante del enemigo. Eso es no tener amor, es tener guerra. O 3 días de una plaga es no tener salud, es tener enfermedad. Entonces simplemente acá se está probando que esas 3 cosas es lo que podríamos decir que es un castigo no tener. Entonces, ves Rashem, que podamos ser meritorios de tener las 3. Pero aquí está, simplemente pues recordándonos eso el Tanaj. Muy bien, entonces, ¿por qué David escogió? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque escogió em, la de 3 días. Bueno, superficialmente, yo creo que por la duración, ¿cierto? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, uy, pues que 7 años, o 3 meses, o 3 días. Pues sí, como que 3 días es más rapidito y no sufrimos tanto, ¿sí? Nos dice Rashi que David razonó más o menos así. Dijo, si yo escojo 7 años de hambre, el pueblo se me va a venir encima. ¿Por qué? Porque el rey no va a pasar hambre. El rey va a seguir recibiendo impuestos, el rey va a seguir saliendo a la guerra y tomando botín, entonces yo no voy a pasar hambre. No estaría bien que yo escoja hambre. Por otro lado, no estaría bien que yo escoja 3 meses de huir delante del enemigo, porque yo ya no voy a la guerra ni siquiera. Ya sabemos que David no salió más a la batalla después del incidente con el hermano de Goliat, ¿cierto? Donde casi lo matan. Entonces él decidió, o el pueblo le pidió, no salir a la guerra. David Amelech lo aceptó, y ahora pues no diría, huyamos delante del enemigo, porque van a caer personas y esa guerra no va a llegar nunca a mí. No estaría bien. Pero cuando se trata de una magefá, ahí sí es diferente, porque sea rey o no sea rey, una enfermedad, una plaga, una peste, eso no distingue, ¿sí? Muy importante que la Gemara, bueno, no la Gemara, tal vez si diga la Gemara, no recuerdo el tratado, pero lo estudié hace poco en el Meam Loes. En el Meam Loes de la Parashá Bereshit, dice más o menos que el ángel de la muerte, cuando recibe el decreto de Hashem de llevarse un alma de este mundo, desciende en 4 pasos hasta cumplir su objetivo. Entonces, digamos, significándolo en nuestras palabras, sale del trono de Hashem, da 4 pasos y ya ahí sí puede tomar un alma y llevársela a este mundo del ángel de la muerte. Pero no es así cuando hay una magefá, cuando hay una plaga que envía Kadosh Baruj Hu,
el ángel de la muerte tiene permiso de pasar en un solo paso del trono de Hashem a llevarse al muerto, ¿sí? Pues a la persona, llevarse a la persona. Y en ese caso no distingue si es niño, si es anciano, si es justo, si es malvado, si es judío, si es no judío, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando llegue una plaga Hasbe Shalom, pues eso no va a reconocer es nada. Y ahí aprendemos también, dentro de otras cosas, hablando de actualidad, que lo que pasó hace 4 años con el tal COVID, eso no era una plaga, no era una enfermedad, era otra cosa, era algo de menor escala, sí, era algo de menor escala, pero no era una plaga ni siquiera comparada con lo que pasó acá en la época de David América. En esencia, porque el COVID casi no dañó a los niños. Y dice la Gemara, ahí sí me acuerdo, que cuando hay una plaga, se sabe por qué, porque empiezan a morirse los niños. Si no estoy mal, es más de Hagigah o Moed el que menciona eso. ¿Listo? Ok. ¿Qué más aprendemos por acá? Entonces, bueno, ese fue el motivo por el cual David escoge al final solo hacer el de los 3 días, pero resultó contraproducente. Ok. ¿Qué aprendemos por acá, no? Él escoge 3 días y eso es muy literal. No fueron 3 días de 24 horas como lo que conocemos nosotros, sino 3 días, en el contexto del Tanakh se refiere a 3 periodos de luz. Entonces, para todos los efectos sí fueron 3 días diferentes, pero esa plaga azotaba solo en las horas luz. Eso es lo que se considera día en el contexto del Tanakh. ¿Listo? Pero entonces dice Rashi, ¿eso es en qué momento sucedió, no? Desde la hora del Korban Tamid hasta que se rociaba su sangre. Entonces recordemos, el Corban Tamid nos dice la Sagrada Torá, Bamidbar capítulo 28, ofrecerás un cordero en la mañana y otro cordero lo ofrecerás en la tarde. Entonces, desde que se ofrecía el cordero de la mañana hasta que se rociaba la sangre del cordero de la tarde, eso es lo que se considera horas día, horas luz. ¿Sí? Por eso también en los Corbanot de Minha, en el rezo, decimos el Corban Tamid. ¿Sí? Por eso es parte de iniciar el servicio de Minha. Ok, entonces en esas horas pasó. Y esa plaga, entonces, según lo que acabamos de decir, estaba destinada a durar 36 horas, ¿sí? 12 horas de luz por 3 días. 12 más 12 más 12, 36. Pero aquí viene algo muy bonito. Nos dice el Midrash Rabba una historia increíble. Nos dice que una vez David escoge el castigo, entonces Akadosh Baruj Hu va a dar el decreto para que se cumpla el castigo que escogió David, ¿sí? Y aquí ven una escena que pasa todo el tiempo. Tenemos acusadores y tenemos defensores, que ambos los creamos cada uno de nosotros, ¿sí? ¿De dónde lo aprendemos esencialmente? Al final del libro de Melahim Aleph, al final de Primera Reyes, cuando va a morir el rey Acab. Nos dice allí el profeta Mijayahu, que vio a Hashem sentado en su trono de gloria y con una corte angelical a su derecha y otra corte angelical a su izquierda, de lo cual aprendemos que a la derecha hay defensores y a la izquierda hay acusadores. Y así es siempre que Hashem toma una decisión, porque no la toma sin consultar, no la toma sin asesorarse. Él es tan grande y tan espectacular que no se comporta como lo haríamos nosotros teniendo su poder. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo increíble que nos dice allí? Se presentaron los patriarcas, las 12 tribus, perdón, las 12 tribus delante de Hashem, clamándole misericordia, diciéndole, no está bien que envíes un castigo para todo el pueblo, no está bien que por la decisión de uno paguen todos, no está bien que se haga algo así. Entonces Akash Baruj dijo, bueno, en mérito a que ustedes son 12 los hijos de Israel, pues de Reuben hasta Benjamín, vamos a reducir en 12 horas el castigo. Oh, entonces, bueno, es una ganancia grande. Ya no son 36 horas de plaga, sino ahora son 24. Muy bien. Luego nos dice que se presentaron las 10 misbot, ¿cierto? Oh, las 10 misbot, los Azareya Dibriot, las 10 palabras que se recibieron en Arsinaí. Y entonces abogaron por Israel. Dijeron a Hashem, somos testigos de que todo Israel se esfuerza
en no tener idolatría, en no jurar por tu nombre, en guardar Shabbat, en honrar a padre y madre, en no asesinar, en decir falso testimonio. No castigues de esa forma a Israel. Entonces Hashem dijo, bueno, por el mérito entonces de lo que ustedes me están pidiendo, vamos a reducirlo 10 horas, uno por cada misbah. Oh, entonces ya tenemos un gran mérito, ya van 14 horas el castigo, ¿cierto? Ya van 14 horas. Muy bien. Pero luego nos dice que apareció la Brit Milá. Y la Brit Milá se presenta delante de Akash Baruj Hu. Le dice, Ribono Shelolam, amo el universo. ¿Cómo es posible que vayas tú a hacer eso a la nación que cumple con tal escrúpulo la Brit Milá? Que cada octavo día de nacido, cada niño va y se circuncida, aunque causa gran impresión, aunque eso pone a prueba la fe del papá y la mamá, sí, aunque hay riesgo de que el niño algo le pueda pasar, allá van y llevan sus hijos al Moel para que les haga la circuncisión. Y todo Israel está circuncidado y lo cumple con juicio. ¿Cómo vas a hacer eso lejos de ti, Boreolam? Entonces Hashem dice, bueno, entonces en mérito al Brit Milá, que su representación es el 8, porque es el octavo día, y es el símbolo del infinito, y con la Brit Milá uno se vuelve como infinito, 8 horas menos. Oh, entonces pasamos de 14 menos 8. 6 horas de plaga. Oh, pero nos dice que no se iban a quedar atrás los méritos de los Sabot. Aparecieron los 3 Sabot, Abraham, Isaac y Jacob. Y también pidieron clemencia ante Akadosh Baruj Hu, diciéndole, Hashem, tú nos prometiste una gran nación, tú nos prometiste que seríamos grandes, que seríamos numerosos, ahora sí vas a enviar una plaga, eso no se va a ver bien, no va a ser, no se va a hablar bien de ti si llega a suceder eso, Hasbe Shalom. Entonces Hashem dijo, bueno, en mérito a los Sabot, 3 horas menos de plaga. Oh, entonces aquí lo bajamos ya a 3 horas de plaga. Y por último, nos dice que las dos lujot, dice el Midrash Rabbah, las dos lujot, las dos tablas de la Torah recibidas en el monte Sinaí, también se presentaron delante de Akadosh Baruj Hu, y también suplicaron, le dijeron, Ribono Shel Olam. Ya sabemos que se han mencionado los 10 mandamientos, pero nosotras dos, que estamos escritas en piedra, somos un pacto perpetuo con Israel, también damos testimonio de que ellos cumplen la Torah, que ellos cumplen las misbot. No hagas eso contra tu pueblo. Y acá Baruj Hu dijo, bueno, entonces por cada una de las lujot, 1 hora menos de plaga. Entonces quedamos con 2 menos, tenemos 3 menos 2, 1. Y aquí ya no había que hacer más. ¿Sí? Porque el uno y único es Akadosh Baruj Hu mismo. Entonces no iba a haber un 1 que se pudiera presentar para reducir 1 hora más la plaga. Entonces, la plaga aprendemos que duró 12 horas. Eso fue, perdón, 1 hora. 1 hora fue lo que duró la plaga. ¿Y cuántas personas mató en 1 hora? 70.000 personas. Oh, esa es la dimensión de lo que se considera una plaga. Eso sí es una plaga, que se mueran por hora una cantidad impresionante de personas. ¿Sí? Entonces, no tengamos como referencia la situación de pandemia que sucedió hace 4 años. Eso no fue nada, eso fue un cariñito y no fue una plaga. Al Sharon que nunca tengamos que vivir algo así, porque ya les explicamos, según señalan los de Jamín, cuando el ángel de la muerte tiene permiso de matar masivamente en una plaga, no reconoce si es sadik, si es rasha, si es judío, si es gentil, si es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre, si es pequeño, si es grande. Se va llevando por delante todo, porque así es el permiso que otorga a Kadosh Baruj Hu. Al final, 1 sola hora, ¿sí? Tremendo, 70.000 fallecidos. Ok, y nos aparece aquí un nombre, Arafna Ayebuzi, traducido en las versiones tradicionales como Araúna el Jebuseo, ¿sí? Arafna Ayebuzi, recordemos que ese Yebuzi denota no solamente ¿cómo decirlo? Un gentilicio, sino también, pues, es como la manera de llamar a la gente que habita esa tierra donde quedaban los Yebusim. En esencia era Jerusalén, ¿sí? Jerusalén quedaba en ese territorio Yebusí. Y este hombre, Arafna, era un Yehudí también, obviamente, que era oficial principal de la fortaleza en Sion, ¿sí? Eso es conocido como un territorio Yebusí, porque así se le decía antes. Ok,
Y nos aparece que allí se detuvo el ángel de la muerte, con su espada desenvainada mirando hacia Jerusalén. ¿Sí? Nos enseña el Radak que esa fue la señal para David para saber el lugar exacto del Bet Hamikdash. Oh, vamos a hacer aquí un recorderis. Hasta el momento, ya David sabía o había descifrado con su erudición cuál era la ciudad que había escogido a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Ya sabía y se había determinado que era Jerusalén, pero no se sabía dónde dentro de Jerusalén había que instituir el Bet Hamikdash. Oh, qué bonito. Entonces, ¿cómo lo hizo? Recordamos rápidamente, esto está en los videos más atrás, pero recordémoslo. Nos cuenta el Tanaj que ah, David en una de sus subidas de Shaul llegó hasta la casa del profeta Shmuel, todavía estaba vivo, y allí se pusieron a dilucidar y a hablar de cómo debía ser el nuevo gobierno cuando David fuera el rey de Israel, a estudiar mucha Torah, pero David dijo, hay algo muy importante, Shmuel, hay que construir el templo para Hashem, es una mitzvah de la tierra de Israel, construir el Bet HaMikdash. Dijo Shmuel, sí, hay que construir el Bet HaMikdash. ¿Dónde? Pues yo no sé dónde. Porque si ponemos a leer todo el Tanaj de arriba abajo, jamás nos va a decir, Hashem dijo, construyan un templo en Jerusalén. ¿Listo? Entonces tiene que haber una explicación de cómo se llegó a la conclusión de que era Jerusalén la ciudad escogida. Ok, la respuesta está en el libro de Yehoshua, si no estoy mal en el capítulo 12. Nos dice que David y Ishmael se pusieron a estudiar toda la Torah, letra por letra, palabra a palabra, como hacemos los días miércoles nosotros, Baruch Hashem, y no encontraron un indicio que los llevara a decir, está el lugar. Hasta que encontraron en el libro de Yehoshua, y en el libro de Yehoshua, por eso sabemos que es sagrado también, es el Tanaj tiene inspiración divina, tiene Ruach HaKodesh. Nos dice en ese capítulo, no se me es el 12, que el territorio de Benjamín subía por acá e iba hasta tal lado y subía por tal otro e iba hasta tal otro. Oh, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, pues hasta ahora cada territorio repartido a cada tribu decía, territorio de Reuben subía de acá y bajaba hasta acá. El territorio de Yehuda subía hasta acá y bajaba hasta acá. Pero en el territorio de Benjamín, puntualmente para esta parcela que se llama ahora Jerusalén, dice que subía por acá, se extendía hasta acá, subía por acá y se extendía hasta acá. Cuando demarcó los límites, el Tanaj nunca dijo que descendía. Entonces, Calva Homer, si nos dice la Torah que hay que subir 3 veces al lugar que Hashem escoja, ese lugar es solo para ascender. Nadie puede decir voy a bajar a Jerusalén. Nadie puede decir eso más. Siempre se asciende a Jerusalén. Por lo tanto, tiene que ser ese el territorio que Hashem escogió. ¡Pum! Bingo. Ese era el territorio. Pero ahora el territorio es grande. ¿Cómo saber en ese territorio en qué parte de esa delimitación que da el Tanaj se debía instituir el Bet HaMikdash? ¿Cierto? Entonces aquí dice el Radak. Ahí estuvo la seña, donde se detuvo la plaga, donde no tiene poder un ángel como la muerte, donde es Hashem quien está allí a cargo, ¿sí? Ese tremendo lugar es el mismo lugar donde Abraham casi sacrifica a Isaac, donde Isaac fue atado en el altar, donde Jacob tuvo el sueño de la escalera al cielo, y ahora es el lugar donde se detiene el Malach HaMoed. Oh, entonces allí es donde está construido, o estuvo construido, el Bet HaMikdash, que se ha reconstruido prontamente en nuestros días, ¿sí? Tremendo. Em, Nos dice que el Radak, que la prueba de que David encontró y lo descifró y dijo aquí se va a construir el Bet HaMikdash, fue que cuando hace el sacrificio, que nos dice el Tanaj, Hashem le respondió con un fuego que consumió la ofrenda. Ah, entonces eso es una prueba de que Hashem respondió favorablemente y allí se construyó el Bet HaMikdash a la postre. Muy bien. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Nunca volvimos a saber nada de alguien llamado Abishai, hermano de Joab, sobrino de David y también uno de los 3 grandes que mencionó el capítulo anterior en el Tanaj. Nunca se volvió a saber nada de Abishai. ¿Qué pasó con Abishai? Masejes Berajot, página 62b, nos cuenta que Rabbi Elazar enseñó. Akadosh Baruj Hu le dijo al ángel de la muerte, tienes que traerme uno grande. Tienes que traerme un grande acá.
¿sí? Que pague las deudas de todo Israel. Bueno, eso no es raro, eso es normal. Cuando Akadosh Baruj Hu se lleva a alguien grande de este mundo, ese grande está evitando que nos tengamos que ir muchos pequeños. En ese caso, el resultado de la ecuación es que murió Abishai, que equivalía a todo el Sanedrín. No solamente Abishai era la cabeza del Sanedrín, sino equivalía a todos ellos. Pero ¿por qué se fue Abishai? Si era así de grande, si era así de impresionante. Bueno, la Gemara cierra diciendo en Masejet Berajot que Abishai no protestó por hacer cambiar de opinión a David. Lo dejó que hiciera el censo, nunca le recordó aquello de las piedritas para contarlo y que no lo hiciera a dedo y no le dijo, pero ¿para qué? No trató de disuadirlo, perdón. Y entonces, como consecuencia, el alma de Abishai fue tomada. Y en ese momento, cuando el alma de Abishai fue tomada, es cuando termina la plaga. Ahí es cuando se detiene. Ya Hashem recibió el pago de cientos de miles. Bueno, de cientos, digamos, no de miles, de cientos de Israel. Ok. mm, y nos dice que algo muy interesante, ¿no? Nos dice que entonces David sube allá a la era de Arafná y Ebusí y que Arafná se da cuenta que el rey viene, ¿sí? ¿Cómo así que se da cuenta que el rey viene? No estaba en su territorio tranquilo. Diría uno, bueno, pues miró y vio que se acercaba. No, dice Rashi, Arafna también vio al ángel de la muerte. Se estaba escondiendo, era de él. No quería que el ángel de la muerte se lo llevara. Porque tenía permiso en ese momento de tomar lo que fuese. Oh, tremendo. Arafna le ofrece, toma el territorio gratis. Tome bueyes, tome leña y haga por favor el sacrificio. David Amelech. Pero David nos dice el Tanakh que no le aceptó, ¿sí? Porque en cuestiones que tienen que ver con Hashem no está bien que todo sea gratis, no está bien que todo sea regalado. Prueba de ello es que cuando se construyó el Mishkan en el desierto, se recibió donaciones de todo el mundo. Incluso después que los Nesim, los líderes, no pudieron dar nada, ellos dieron los sacrificios para todos los 12 días de inauguración del Mishkan, ¿cierto? Aquí incluso hay una historia más reciente, de hace unos 100 años, tal vez, del Hafetz Haim, que le ofrecieron construir una yeshiva y que una persona ponía toda la plata con tal de que la yeshiva llevara el nombre de esa persona. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso y no lo puedo aceptar. Y no aceptó ese gesed, digámoslo, entre comillas, que le iban a hacer. ¿Por qué? Porque al final había detrás un sentido de querer buscar honores. Y la Torah no es para buscar honores, ni para buscar dinero, ni para buscar negocio. ¿Listo? Muy importante saber eso. Ok. Pero entonces, ¿por qué aparte de que hay que hacer un esfuerzo, él no aceptó los regalos que le estaba haciendo a la FNA para el sacrificio? ¿Cierto? Más de Sará nos dice que no podía aceptarlo porque, bueno, ok, perdón. Según esta versión de Maseje Sará, Arabná no era judío, pero vivía en Eretz Israel. Era un Benei Noach. Según la versión de Rashi, sí era un Yehudí. Ok. Pero en el caso de acá, la Gemara que está hablando más de Jabodazara, precisamente el de la idolatría, nos está diciendo que como no era un Yehudí, se sospechaba que sus animales los pudiera usar para otros fines, específicamente zoofilia, porque parece que eso es algo muy común entre unos judíos. Le parece normal tener intimidad con animales, ¿sí? Por acá en la costa hay fama de que hacen eso en este país. No sé si sea verdad, pero acá hay fama de que eso pasa. Ok. Mm, Masejet Megilá, ya vamos a cerrar, Baruch Hashem. Masejet Megilá en el Talmud nos enseña que uno nunca debe menospreciar la bendición de alguien simple, ¿cierto? Porque Arafná bendijo a David y se cumplió, ¿sí? Todo lo que él le dio como bendición a David, ¿cierto? Todo quedó bien. Así se hizo. Y nos dice incluso la Masejet Megilá, se parece a cuando Darío bendijo a Daniel que iba a ir al foso de los leones. Hashem le protegió, Hashem cerró la boca a los leones, así fue como lo dijo el mismo rey de Persia en ese momento. ¿Sí? Y esto se parece a la inversa. No hay que menospreciar la maldición de cualquier persona, porque tenemos el ejemplo de Abimelech, que le dijo que estos animales van a ser un velo para tus ojos, le dijo a Sara y Maino, y consecuencia, nuestro padre Isaac, pues fue ciego. Entonces, tanto una maldición de cualquier persona como una bendición no hay que despreciarla, porque Boreolam seguramente puede llegar a cumplir una o la otra. ¿Listo? Mm, muy bien. Aquí tenemos
Otro McLohed, otra discusión. ¿Cuánto costó el territorio donde se construyó el Bet HaMikdash? Según dice acá, en Shmuel Bet. Recordemos quién escribió Shmuel Bet, eso lo escribió el profeta. Es una mezcla, ¿no? Todo el rollo de Shmuel que se partió en dos en la Septuaginta, ¿cierto? Del rey Ptolomeo, lo escribieron en un rollo gigante y lo escribió el profeta Shmuel, precisamente mientras estuvo vivo. Lo siguió escribiendo el profeta Natán y lo terminó de escribir el profeta Gad. Tuvo tres escritores. Entonces acá el que lo escribió fue Gad, ¿cierto? Y hay una discrepancia con el otro versículo, el otro capítulo que se parece a este, que vamos a encontrar en 1 Crónicas 21. Allí el precio que da de lo que costó fue de 600 shekel. Oh, 600 shekel, pero acá me está diciendo que costó solo 50. Entonces, ¿qué pasó? Ahora comparemos con la cueva Macpelá, ¿no? La cueva Macpelá, que es un lugar de sepultura, un lugar muy sagrado, muy importante, un portal al Gan Eden, costó 400 shekels, le costó a Abraham Avinu, ¿cierto? Ahora acá, el territorio de Bet HaMikdash, ¿será que era para que costara 50 shekels nomás? Sabiendo que es la casa de Hashem y la puerta del cielo, pues yo creería que no, debería costar un poquito más incluso. Bueno, entonces, ¿cómo se reconcilian ambos versículos para que no haya una contradicción en el Tanaj? ¿Cierto? Entonces recordemos, profeta, el libro de Shmuel dice, costó 50 shekels, el libro de las crónicas dice, costó 600 shekels. Masejet Sebahim en el Talmud, dicen los sabios, costó 50 shekels a cada tribu. Eso quiere decir que 50 por 12 nos da 600. Y ahí aparece que está totalizado en Divrei Yamim y está individualizado en el libro de Shmuel. Oh, entonces no hay contradicciones nunca en el Tanaj. Solo hay falta de sabiduría para comprender. Una pequeña historia que a veces nombran en la Gemara. Me acuerdo de Masejet Shabbat, que incluso el libro de Coelet y el libro de Mishle los iban a enterrar, porque los sabios decían, acá hay mucha contradicción. ¿Mm? Ejemplo, citaban, el rey Shlomo escribió, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿cierto? Pero en otro lado escribió, y mejor es el vivo que el que no está muerto, porque el que está vivo todavía puede servir a Shem, pero el muerto ya no sabe nada. Entonces, al fin, ¿es mejor vivo o es mejor estar muerto? Bueno, hay una discusión así, otro día la estudiamos en la Gemara, pero decían, si hay tantas contradicciones, la gente se va a volver loca. Es lo que pasa cuando no lo podemos entender bien. Hasta que nos dice que se subió un jajam, estuvo cientos de horas en un techo, le subieron aceite para las lámparas y les llevaban la comida para estudiar, 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 hasta que entendió los escritos de Shlomo, se los explicó a todo el mundo, y dijeron los sabios, no, no podemos enterrar esta perla que son los proverbios y Eclesiastés, Coelet, hay que dejarlos. Entonces así mismo nos pasa. Cuando vemos que en el Tanaj no entendemos algo, no es que esté mal escrito, no es que haya un error, es solo falta de comprensión que tenemos todos. ¿Sí? Creo que todo como lo venimos estudiando, por lo menos la mayoría no lo habíamos visto así, pero Baruch Hashem, esta es la dinámica, este es el estudio, este es el sentido de esto, entender que hay allí oculto y no solamente ver esto como cuentos para ir a dormir. ¿Listo? Y cierra el comentario de Rabino de Haya ampliando lo de este precio del Bet HaMikdash, del terreno para el Bet HaMikdash, que se menciona que costó 50, porque la parte de Yehudá a él le correspondía como príncipe de la tribu, pero como rey de Israel también, ponerla. Entonces, él personalmente de su bolsillo, ¿cierto? Puso el dinero para comprar dentro de los 600 shekels que costó, él puso lo de la tribu de Yehuda, por eso se nombra que David pagó 50, él como jefe de Yehuda, más no por todo Israel, sino que cada uno de los Nesim trajo 50 shekels y se compró el terreno. Entonces ahora también en perspectiva, ¿no? Estamos diciendo que según, a ver, tengo un libro, una traducción actual del libro de Yashar, ese libro se le atribuye a Moshe Rabbeinu. Y ese libro es de la traducción como del año 2009, más o menos, 2008. Nos dice que esos 400 shekel que pagó en su momento Abraham vino por la cueva Macpela equivalían como a 8 millones de dólares, ¿cierto? Más o menos, con moneda actual. Un poquito caro el terreno de la cueva Macpela. Ahora estamos diciendo
que si este costó 600, entonces sube 25% más la ecuación. Eso quiere decir que entonces vino a costar, serían que como 400, eran 800, 600, como, sí, más o menos 12 millones de dólares que costaría el terreno en cifras de hoy. ¿Sí? Tremendo. Muy bien. Y finalmente, pues ahí se cierra el libro de Shmuel. ¿Sí? Dentro de una semana tenemos inauguración. Yo creo que el Tanaj es tan importante como la Torah porque es la Torah práctica. Muchas misbot que en la Torah a veces no entendemos, las entendemos gracias a que en el Tanaj fueron sucediendo, ¿cierto? Entonces yo les quiero decir lo que se dice cuando acabamos de leer también un libro de la Sagrada Torah, Hasak, Hasak, Benit Hasek. Sí, esforcémonos y seamos fortalecidos, es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Yoshua, el primer libro del Tanaj. Por lo tanto, yo agradezco a Hashem porque nos ha permitido un libro más, haberlo estudiado juntos, secretos impresionantes, y dentro de una semana nos preparamos para iniciar Melahim, el libro de los reyes. Ya se aproxima otro tema increíble, el rey Shlomo. Wow, vienen estudios imperdibles. Quisiera saber, amigos, si hay alguna pregunta, si hay algún eh, comentario antes de despedirnos por el día de hoy. Shmuel, sigue por favor, amigo. Ceder, me escucha, Baruch Hashem. Conforme lo que usted está hablando, More, ¿cómo se aplicaría hoy en día lo que está sucediendo? Que la cueva, parte de la cueva Machpelah está tomada por los Agavit, y cómo se aplicaría legalmente el saber que nosotros está estipulado en la Torá en forma religiosa y forma escritural de que nuestros patriarcas compraron, en este caso, Afgan, y después David Amelech compraron parte, tanto la cueva de Machpelah y todo ese sector, y también la explanada del Cótel que vemos hoy en día. ¿Cómo se aplicaría si hay algún pensamiento, hay alguna cartita debajo de la manga, con todos los ataques que hemos tenido? Y ellos nos han robado muchas cosas, y bueno, todo el tema mediático que la gente hoy en día apoya es todos los pseudos palestinos, ¿ya? Que dicen que hemos tomado tierras, Hasbe Shalom, y cosas así. ¿Cómo se aplicaría hoy en día legalmente? ¿Podríamos tener alguna cláusula que lo podamos defender en eso, More? ¿Sabe algo? Bueno, te voy a ser sincero, yo nunca me lo había preguntado, pero mientras hacías la pregunta, estaba pensando algunas cosas. Se me ocurren a mí, no es una opinión propia, no, no que lo haya estudiado en algún libro ni de algún jajam. En esencia, ¿cómo funciona hoy en día la posesión de tierras? A través de escrituración, ¿cierto? Bueno, así se llama en este país, me imagino que así es en todos los de habla hispana, escrituración. La escrituración tiene estipulados límites, valor de la propiedad, quién es el propietario, en fin, toda la información útil de cada predio. Yo supongo que eso existió cuando se compró, porque tenemos que, el Midrash nos enseña que hubo un documento elaborado en el cual se daba la posesión de los hijos de Het a Abraham Avinu, a Cueva Machpelah. Entonces había un documento, pero por otro lado había también el de David con Arabna Yebusi, que le compró el territorio para el Bet Amidash. Dos terrenos que hoy en día no son de nuestra posesión. Tienes toda la razón. Tengo, no sé, ideas. Hay que verlo de muchas formas. La primera, podríamos decir que tiene que ver con la historia dura que ha tenido a Israel. ¿Sí? ¿Cuántos imperios han saqueado a Israel? ¿Sí? Así bajitos, pues son cuatro, ¿cierto? Ya constituidos como nación. ¿Sí? Entonces nos saquearon nuestra tierra, se llevaron muchas cosas, mucha valor histórico, intrínseco, importante, cultural, que no sabemos en qué parte del mundo esté hoy en día. Se presume que lo tiene el último que nos saqueó, que fue Roma. Probablemente en todos los socavones debajo del Vaticano haya mucha historia que no conocemos, muchos libros sagrados, muchos escritos sagrados, muchos objetos sagrados. Puede ser, tal vez por allí
exista las escrituras, tanto el Bet HaMikdash como la Cueva Machpelah. Puede ser, es una opinión personal. Pero por otro lado, hay que verlo como un llamado de atención de parte de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Nosotros estamos hoy en un proceso de gran Teshuvah en el mundo. Hoy todos en el mundo tenemos hambre de Torah. Eso se ve, eso se palpa. Donde uno va, hay hambre de Torah. Hay gente que se pregunta qué es Hashem, si quiere acercar a Hashem, qué son los judíos, qué es el hebreo, qué es la Torah. Wow, bendito sea Hashem por eso. El llamado de atención que nos quiere hacer a Kaush Baruj Hu es que sitios tan sagrados nos han sido quitados es debido a que no hemos sido respetuosos con la tierra de Israel. ¿Sí? La tierra de Israel nos la dio Hashem porque es sagrada, igual que Am Israel e igual que la Sagrada Torah. Los tres debemos estar simétricamente conectados. Eso significa que se debe tener temor al cielo, que todo lo que está en el libro lo debe practicar el pueblo en esos límites de territorio. Y cuando no se hace así, pues, ¿qué dice la Torah? La tierra os vomitará de sí misma. Hashem nos ha vomitado a las naciones, porque no hemos cumplido su sagrada Torah. Entonces, yo creo que parte de que nos esforcemos más en hacer Teshuvah es saber que sitios muy sagrados para nosotros son inasequibles debido a nuestros pecados de generaciones anteriores y debemos corregirlos. Y solo se corrige con las tres T's: Torah, Tefilá, Sedaká. Hay que hacer eso. Esa es mi opinión personal, mi querido Shmuel, y no sé si vas a decir algo más, que levantaste la mano otra vez. No, no te escuchamos. Está en mudo. Oh, se fue. Ok. Bueno, entonces, amigos, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Oh, ya ingresó otra vez Shmuel. Ahora sí. Sigue, Se me sigue, cortó, apreté mal, iba a apretar el botoncito para poder hablar y se me salió. tranquilo. Bueno, todo fue. Entonces, bueno, también hay una repercusión muy grave, también el que de Am Israel hay mucha Avodah Zarah en este tiempo. Tenemos muchas deidades metidas ocultas dentro, porque se ha permitido, o sea, como Yehudí hemos permitido que entre la Avodah Zarah dentro del pueblo, inclusive es el Calcot, y tantas aberraciones que hoy en día ocurren en la tierra de Israel, lo que es el orgullo gay y muchas cosas más que hoy en día suceden. Y por causa de eso, en cierto grado también dice que la Shejina mora en el exilio juntamente con los Yehudim que nos encontramos en el exilio en este momento. ¿Sí? Entonces, bueno, los conversos haremos la diferencia, Besrat Hashem, haremos la diferencia, ¿sí? Tenemos que echarle ganas ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, ejemplo, hay mucha gente que son Yehudim de nacido, pero aborrecen ser Yehudim, ¿sí? Entonces, es lastimosamente, y nosotros tenemos que dar el ejemplo, tenemos que comenzar a crear conciencia y bueno, ya llegar al día en que tiremos toda esa boda zarada hacia afuera, vamos a hacer un ejército y vamos a tirar a todos. Bueno, Israel, ahí yo está creo la que, cosa, vamos a planificar. muy bien, me dijo Hashem, qué buen comentario. Y yo creo que cerrando un poquito lo que dije hace un momento, el momento en que Hashem lo decida, sí, aparecerán esas escrituras, sin lugar a duda, donde se está la compra de la cueva Machpelah, la cueva y la compra de el sagrado Bet HaMikdash del territorio. Entonces, por ahora, seguirá en duda hasta que no nos volvamos a Hashem con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Listo? Bueno, mis amigos, un gusto haber terminado un nuevo libro del Tanaj. Nos vemos mañana. Mañana cerramos Yehuda y Tamar, Bereshit 38, todos invitados. Baruch Hashem. Laila Tov, amigos, shalom. El Atov Lekulam, shalom, shalom. 25 tenemos Tu Bishvat, no olvidar.